Sí, bueno, voy a básicamente centrarme en un tema reciente, que es el de la actitud del gobierno de eh, Donald Trump respecto a la Organización Mundial de la Salud, porque creo que resume parte del tema que nos concita. Ujú. Eh, lo primero que diría es que probablemente el uso del término populismo aquí sea más pertinente que virtualmente en cualquier otro tema, Ujú. porque hemos visto una actitud reacia a aceptar las conclusiones o el consenso de la comunidad científica en torno a la pandemia, tanto entre gobiernos de derecha como entre gobiernos de izquierda, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Y entonces, obviamente, la orientación ideológica o el nivel de desarrollo del país no parece ser lo que explica el hecho de que haya similitud en el rechazo, por lo menos inicial, a las conclusiones de la comunidad académica. Estoy hablando básicamente en el hemisferio americano de los gobiernos de Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, desde el lado derecho del espectro político, pero también los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Daniel Ortega desde el lado izquierdo del espectro político. Entonces, ¿qué tienen en común estos cuatro gobiernos que ideológicamente, en teoría, están en las antípodas los unos de los otros? Tienen en común el carácter populista del discurso de los gobernantes. El término populismo es un término que ha sido objeto de gran debate, tanto en el ámbito académico como en el ámbito del debate político propiamente dicho, y muchas veces se utiliza como arma arrojadiza. Uh, Populismo a veces es, o populista, a veces es la contrapartida de neoliberal. Son más términos que pretenden descalificar o agraviar que entender. Pero más allá de los debates que puede haber en torno al término populismo, hay un punto en el que coinciden virtualmente todas las definiciones de populismo. Y es que el populismo, sea de derecha o de izquierda, tiende a dividir a la propia sociedad entre el pueblo, entendido como un todo indiferenciado, una masa homogénea, y unas élites políticas y económicas que han gobernado en beneficio propio y de espaldas al pueblo. Y una vez dividida así la sociedad, los liderazgos populistas se autoerigen en representantes únicos y legítimos del pueblo, entendido, repito, sin matices. Lo primero que quisiera aclarar es que no parto del supuesto de que cualquier crítica a las élites políticas y económicas sea injustificada. De hecho, creo que la razón por la que el populismo llega a tener apoyo popular es porque hay, digamos, reivindicaciones legítimas en contra de estas élites en temas como la desigualdad de ingresos y de riqueza que ha aumentado en forma relativamente significativa en décadas recientes, hasta ponernos en una situación equivalente a la que teníamos a inicio del siglo XX. Entonces, no es que las críticas a las élites no sean válidas, pueden serlo. El problema fundamental con el populismo es que en tanto el líder populista se considera el único representante legítimo del pueblo y el pueblo no tiene tendencias, todos tendrían un interés común y una forma común de ver las cosas, los rivales políticos ya no son interlocutores legítimos porque defienden intereses privados o de intereses de élites de poder. Y esto tiene relación con la Organización Mundial de la Salud porque en el discurso de casi todos estos líderes populistas que he mencionado, en menor medida Daniel Ortega, pero también Daniel Ortega, la crítica a las élites se hace extensiva a una crítica a la comunidad académica. Entonces, perdón, profesor, le interrumpo. Entonces, esto pasaría, por ejemplo, con Bolsonaro o con Trump, que actualmente le quiere quitar fondos a la Organización Mundial de la Salud. Y, Exacto. ¿no? Entonces, esos son discursos populistas. Sí, en general yo diría que ese es el elemento común, uno de los elementos comunes, cuando menos. O sea,
pueblo versus élite, y académicos, incluida la comunidad científica, son percibidos como parte de la élite. Por al menos tres razones, ¿no? La primera, la más obvia, es que son percibidos como voceros de esas élites. O sea, si un académico discrepa de sus posiciones, no es que legítimamente tenga una diferencia de opinión que pueda sustentar con base en la evidencia, es que está defendiendo los intereses de las élites. De hecho, en el caso mexicano es explícito cuando López Obrador habla de los intelectuales orgánicos. Ese término lo toma de Gramsci, y el término intelectual orgánico un poco implica que hay tal cosa como intelectuales que son representantes de los intereses de una clase social. Dentro de la concepción gramsciana, el proletariado tiene intelectuales orgánicos y la burguesía tiene intelectuales orgánicos, pero virtualmente no se acepta la posibilidad de que los intelectuales tengan una diferencia legítima de opinión contigo. Dicen lo que dicen porque representan un interés de clase. Y claro, entonces, habría una diferencia entre el pueblo y los intelectuales, y el discurso popular engancha más en el pueblo, pero como en el fondo no es racional o no es plausible, no coge bien en la clase intelectual, ¿no? Que lo que pasó con Trump no fue eso, que votaron un poco más las personas, digamos, de los estados más atrasados o rurales, de la población rural. Aunque Bolsonaro es una excepción notable. En el caso de Trump eso es cierto. En el caso de Bolsonaro, digamos, sectores de las élites con mayor nivel de educación e ingreso que el promedio, por su anticomunismo votaron por Bolsonaro. Pero en general es cierto que los votantes, los líderes populistas, no, obviamente, bueno, los intelectuales son una minoría de votantes en cualquier escenario, pero digamos, los líderes populistas rara vez tienen un apoyo mayoritario entre los académicos o los intelectuales. Su apoyo suele venir, digamos, de estratos con menor nivel de educación formal y menor nivel de ingreso. Y además, estratos que han visto probablemente en su escasa interacción con gente de la academia, suelen ser tratados con desprecio, con suerte con paternalismo, cuando no con desprecio por los académicos. O sea, estos argumentos respecto a que los votantes de Trump, por ejemplo, la propia Hillary Clinton, en plena campaña electoral, en algo que como estrategia de campaña jamás debería hacerse, llamó un puñado de deplorables a parte de la base electoral de Trump. Bueno, si los tratas así, ¿cómo esperas que voten, no? En todo caso, el punto es que los intelectuales, entre que son percibidos como arrogantes, por un lado, porque le enrostran su conocimiento al resto, al que habitualmente tratan como ignorante, sea de manera despectiva, sea de manera paternalista, esta segunda más común entre intelectuales de izquierda, y el hecho de que son asociados a las élites que han gobernado históricamente, ayuda a descalificarlos como interlocutores. Pero el problema es que esto obviamente incluye a los científicos. Y en el caso de los populismos de derecha hay un elemento adicional. No solo es que los académicos sean vistos como defensores de las élites tradicionales, sino que en el caso de los populismos de derecha, cosa que rara vez se da en los populismos de izquierda, parte de las élites económicas, de los sectores empresariales, los han apoyado, tanto a Bolsonaro como a Trump, por ejemplo. Y ahí la razón por la cual el discurso populista de derecha tiene una animadversión adicional, una fuente de animadversión adicional contra los académicos, es el hecho de que las conclusiones de sus investigaciones pueden entrar en conflicto con los intereses de grupos empresariales que los respaldan. En el caso de Trump, por ejemplo, la industria del carbón y la industria de hidrocarburos, industrias que están asociadas con el problema del cambio climático, como fuente del problema, como causa en buena medida del problema. Entonces, digamos, el empresariado de estos sectores tiende a apoyar a candidatos como Trump, que van en contra del consenso de la comunidad científica en temas como el cambio climático, y por eso Trump en 2012, y lo ha repetido, aunque no en los mismos términos, en 2012, antes de ser presidente, ya decía que el calentamiento global, el término coloquial que se usa para referirse a lo que los académicos llaman cambio climático, era un invento chino con el propósito de reducir
digamos, la capacidad de competir en los mercados internacionales de la industria estadounidense. En el caso de Bolsonaro es más bien la industria, los empresarios agropecuarios, o ese sector económico, el que está en contra de las investigaciones de los académicos que dicen, por ejemplo, que los fuegos que vimos digamos, los incendios que vimos en la selva amazónica el año pasado, no eran los incendios que vemos estacionalmente cada año, sino que eran una proporción de incendios mucho mayor debido de un lado al cambio climático y de otro lado al hecho de que el gobierno de Bolsonaro había permitido prácticas como la agricultura de tala y quema, que habían sido controladas por gobiernos anteriores. Entonces, por una diversidad de razones hay una actitud, digamos, contraria a las élites a las cuales se asocian los académicos, incluyendo la comunidad científica. Mi punto aquí es que Trump siempre fue hostil a la Organización Mundial de la Salud. O sea, pretender que la razón por la cual le retira el financiamiento es por algo que habría hecho la Organización Mundial de la Salud es en realidad injusto, porque él siempre fue, digamos, hostil a entidades como la Organización Mundial de la Salud, que lo que intenta hacer, igual que el panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas, es dar cuenta del consenso científico sobre algún tema de política pública. En el caso del panel intergubernamental, el cambio climático; en el caso de la Organización Mundial de la Salud, si existe o no una pandemia en curso, cuál sería su origen, cómo enfrentarla. Además, los gobiernos populistas, no siempre, pero habitualmente, suelen ser gobiernos nacionalistas. Y esto los hace menos proclives a propiciar la cooperación internacional. La Organización Mundial de la Salud en 2009, por ejemplo, coordinó las acciones de la gran mayoría de gobiernos en el mundo para enfrentar una pandemia que casi hemos olvidado, la del H1N1, que se extendió en el mundo ese año, coincidiendo con la gran recesión internacional. Casi no recordamos esa pandemia porque la cooperación internacional fue bastante eficaz para contenerla, y ahí donde los estados tenían falencias ostensibles para enfrentar los efectos de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud cooperó con los estados para, primero, compartir experiencias exitosas de otros países, pero en segundo lugar, y cosa que está haciendo en la medida de sus posibilidades hoy en día, entregando, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, la Organización Mundial de la Salud ahora, como hizo el 2009, entregó 220.000 pruebas para diagnosticar el virus que causa la enfermedad conocida como COVID-19. Entonces, digamos, esta hostilidad tiene consecuencias prácticas y es anterior a cualquier cosa que haya hecho la Organización Mundial de la Salud, sea por la crítica a las élites, dentro de las cuales se incluye a académicos que forman parte de entidades que dirigen entidades como la Organización Mundial de la Salud, como por la hostilidad hacia la cooperación internacional y, en el caso específico de Trump, hacia el multilateralismo, es decir, hacia confiar que el derecho internacional y las instituciones internacionales coordinen la cooperación entre los estados para enfrentar problemas comunes. Todo esto ayuda a entender la hostilidad hacia la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud puede haber cometido errores, pero mi punto es que la hostilidad era anterior a que la Organización Mundial de la Salud hiciera algo respecto a la pandemia en curso. Existía antes de que la OMS cometiera o no, porque además es discutible que haya cometido alguno de los errores que se le atribuyen. Entonces, antes de pasar la conducción, en realidad, yo no es mi expertise la política. Piero iba a conducir, pero ha tenido problemas con la conexión. Quisiera pasar la conducción a Piero y a Helmut, pero antes quería hacer una pregunta. A mí me interesa bastante. Veo una correlación entre capacidad técnica y confianza en la ciencia para, digamos, salir mejor librado de la pandemia, ¿no? Los funcionarios o los presidentes o los directivos de los países que
tienen más confianza en la ciencia, invierten más en tecnología, confían en los expertos, probablemente vayan a salir mejor librados que los que utilizan otros medios, ¿no? Por un lado veo eso a correlación, y segundo, la segunda pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que no nos agarre desorganizados la próxima pandemia, ¿no? Porque ha habido una desorganización, tiene que haber una especie de interacción de gobierno planetario que vaya a funcionar, ¿no? No es suficiente que sea, pues, la Organización Mundial de la Salud no está unificando a las naciones, ¿no? A ver, sobre el primer punto, ahí es interesante ver la diferencia entre Donald Trump y otro gobernante conservador del mundo anglosajón, Johnson. Boris Johnson tiene una primera estrategia Ahora con basada coronavirus, ¿no? ¿Perdón? Ahora está con coronavirus. Sí, se infectó finalmente. Bueno, pero es que su Y estrategia, infectó a todos sus ministros también, de paso, ¿no? algunos sí, pero digamos, su estrategia inicial implicaba que una proporción significativa de la población se infectara, bajo la presunción de que eso genera lo que algunos denominan inmunidad del rebaño, herd immunity en inglés. O sea, había un argumento lógico detrás de la estrategia inicial, que digamos la estrategia de mitigación, que era solo se restringe la interacción social a grupos vulnerables, no a la población en general, y se permite que en el resto de la población que no es tan vulnerable, o sea, puede contraer el virus, no es que sea invulnerable frente a la posibilidad de contagio. Pero en caso de contagio, salvo grupos específicos como gente de la tercera edad y gente con condiciones previas como diabetes o problemas cardíacos o problemas respiratorios, la gran mayoría de la población, en caso de infectarse, va a superar la infección. Y no solo va a superar la infección, sino que va a desarrollar inmunidad. Y en ese contexto, si actúas de esa manera, el costo económico de la pandemia además va a ser menor, ese era el cálculo. La gran diferencia entre Trump y Johnson, siendo los dos políticamente conservadores, y diría siendo Johnson también un populista, pero un populista ilustrado cuando menos, es que Johnson tuvo la inteligencia suficiente como para pedirle a una institución académica independiente, no a una agencia gubernamental, al Imperial College de Londres, a un centro educativo de excelencia e independiente del poder político, que le diga cuál era el desenlace probable si continuaba con su estrategia. Y el Imperial College le dice, hay tres escenarios. No hacer nada implicaría que en 2020 mueran 500.000 de británicos y que la demanda por camas en unidades de cuidados intensivos sea 30 veces mayor a la capacidad en cuidados intensivos. O sea, el escenario de no hacer nada es un escenario desastroso. Pero lo segundo que le dice el Imperial College, basado en un modelo que, como todo modelo estadístico, es, digamos, falible, pero el punto es que es la mejor información con base en la cual se puede tomar decisiones. El segundo escenario era el escenario que planteaba Johnson, una estrategia de mitigación, o sea, básicamente restricción, distancia social solo para grupos vulnerables y permitir que el resto de la población siga con su vida normal. El Imperial College le decía, bajo ese escenario, la demanda por camas en unidades de cuidados intensivos va a superar 8 veces a las camas disponibles y van a morir 250.000 ciudadanos o 250.000 residentes del Reino Unido. Solo en el tercer escenario, que era la estrategia de supresión, en donde la distancia social se aplica de manera obligatoria por ley a toda la población, solo en ese escenario las unidades de cuidados intensivos no se van a ver rebasadas por la demanda, uno, y dos, el número de muertes se reduciría entre unos pocos miles o, en el peor escenario, 20.000 en un año. La diferencia entre Trump y Johnson es que Johnson, cuando le dan ese informe, cambia de estrategia, acepta la perspectiva de los académicos, puede decirse, que no siendo infalible, era un modelo que proveía las mejores proyecciones posibles dadas las circunstancias.
Eso no lo hace Trump, no lo hace Bolsonaro, no lo hace inicialmente tampoco López Obrador o Ortega. Y claro, sí. Profesor Farid, sí, quería presentarle, está con nosotros también Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, y aprovechar en hacerle una pregunta. Sí. ¿Se podría considerar el gobierno de Irán también un gobierno populista? ¿Está dentro de este mismo paquete? A ver, los otros 4 de los que he hablado son populismos en donde hay elecciones competitivas, en donde mal que bien puedes todavía hablar de regímenes democráticos que funcionan. Yo diría que Nicaragua es un caso, digamos, que está en el borde. Pero con todo lo que se puede decir de sus actuales gobernantes, Estados Unidos es una democracia representativa, Brasil todavía lo es, México todavía lo es. Irán es un régimen autoritario, en ese sentido hay una diferencia muy importante. Porque, digamos, cuando hablaba de líderes populistas eran los líderes que ganan elecciones. En Irán hay elecciones, pero no son elecciones democráticas, porque hay un grupo de clérigos, 12 básicamente, ¿cómo se llama? El Consejo de Jurisconsultos, que decide quién puede ser candidato y que además se autoerige en árbitro en última instancia de todos los conflictos políticos. Por ejemplo, o sea, en otras palabras, el presidente electo en Irán no es el verdadero gobernante del país, salvo en algunas áreas específicas, ¿no? Pues Irán es un caso distinto. En Irán, en realidad, curiosamente, Irán demuestra que la religión, siendo a veces parte del problema, no siempre es la fuente fundamental del problema. Justo ese era mi siguiente punto, ¿no? Más en Estados Unidos y Brasil, que por ejemplo en América, en los casos de México, Nicaragua, pero también está presente en los casos de México y Nicaragua, hay un discurso religioso, sobre todo evangélico, que es hostil a por lo menos algunos aportes de la ciencia. Ese es el discurso que en su origen se dio en llamar fundamentalista. Hoy en día, cuando hablamos de fundamentalismo religioso, lo asociamos a Irán, por ejemplo, ¿no? Pero rara vez se recuerda que cuando surge el término fundamentalista, era un término de origen cristiano que grupos evangélicos o protestantes en general usaban para referirse a sí mismos. Cuando surge un conflicto entre la Biblia tal cual está escrita, por un lado, y los avances de la ciencia, por otro, por ejemplo, el conflicto más importante. La Biblia dice que Dios creó a Adán de un molde de barro y a Eva a partir de una costilla de Adán. O sea, la Biblia dice que los seres humanos surgimos en este mundo con nuestra forma actual. Y surgimos desde el principio de los tiempos. O sea, habría que suponer, por ende, que convivimos con los dinosaurios. La ciencia, a partir de fines del 19, descubre cosas como que entre los dinosaurios y los humanos hay millones de, en algunos casos, literalmente millones de años de distancia. Y en segundo lugar, que los seres humanos somos producto de un proceso de evolución. Partimos de organismos unicelulares y evolucionamos hasta el punto de llegar a ser lo que somos ahora y seguiremos evolucionando en el futuro. Los evangélicos no aceptan la teoría de la evolución por razones como esa, porque va en contra de la Biblia tal cual está escrita. Y el término fundamentalista se refería originalmente a una comprensión literal de la Biblia. La Iglesia Católica, aunque tarda mucho en hacer esta transición, la Iglesia Católica termina admitiendo la teoría de la evolución, aunque recién con Juan Pablo II, si no me equivoco, y no de manera explícita, pero bueno, termina aceptando la teoría de la evolución diciendo, dentro de esta lógica que surge a fines del 19, de que la Biblia en parte, por un lado es verdad revelada por Dios, pero por otro lado está escrita de manera tal de que sea comprensible para toda la humanidad y por ende utiliza figuras retóricas propias de la literatura. Entonces no todo lo que está en la Biblia debe ser entendido literalmente. Los fundamentalistas eran los que decían que había que entender la Biblia literalmente. Entonces, si la Biblia decía que Matusalén vivió más de 700 años, debe haber existido una persona que vivió más de 700 años. Eso no es metáfora.
Una paradoja, ya que mencionabas el tema de Irán, pero no respondí explícitamente, pero creo que el término populista no es el mejor para hablar para definir el régimen iraní. Tiene elementos de populismo, pero digamos ahí si acaso las élites gobernantes son los clérigos, ¿no? Que difícilmente pueden tener un discurso antielitista, porque hace 40 años que ellos son la élite gobernante, y en buena parte la élite económica también, ¿no? Claro. En cambio, los gobiernos de América Latina son gobiernos que insurgen contra las élites gobernantes en años recientes. No estamos hablando de gobiernos o regímenes que tengan 40 años como el iraní. Pero bueno, el fundamentalismo religioso fue contagiado desde el cristianismo occidental hacia sectores del Islam, que ahora también tienen una visión según la cual la ciencia debe ser aceptada, cosa que no tenía el Islam originalmente, pero la ciencia debe ser aceptada dependiendo del grado de coincidencia que tenga con los textos revelados, entendidos de manera literal, ¿no? Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, esto empieza además antes de Trump. Ya el año 2007, cuando hay la primaria republicana, en un debate entre candidatos de la primaria republicana para ver quién es ungido candidato a la presidencia por el Partido Republicano, se les pregunta explícitamente si creen en la teoría de la evolución y 3 de los 7 precandidatos dicen que no creían en la teoría de la evolución. 3 de los candidatos a gobernar el país más poderoso del mundo, ¿no? Y esto 2007, no existía Trump como fenómeno político. Pero Trump es parte de esa tendencia y la agudiza, ¿no? Ya mencioné su negación del cambio climático. Y ahí, digamos, no todos los conservadores son como Trump. George W. Bush al principio negaba el cambio climático, pero igual que Johnson, cuando a Johnson los científicos le dicen tu estrategia va a suscitar la muerte de unos 250.000 residentes en el Reino Unido, él cambia de estrategia. George W. Bush negaba el cambio climático hasta que el panel intergubernamental creado por Naciones Unidas establece que con un 90% de confianza el cambio climático existe, 1, y 2, con un 90% de confianza es producto de la industria humana, ¿no? Solo entonces Bush cambia de posición, pero Bush acepta el consenso científico, Trump no, Bolsonaro tampoco, Ortega tampoco. El que ha terminado reculando, pero también Trump en alguna medida, es López Obrador, que tampoco ha aceptado originalmente el consenso de la comunidad científica. Probablemente la única buena noticia en este panorama político asiago sea que esta pandemia les ha estallado en la cara precisamente por eso, ¿no? Con el cambio climático, Trump tenía algunas, digamos, los que negaban el cambio climático tenían un par de cosas a su favor. Primero, muchos de los efectos adversos que se esperarían producto del cambio climático eran efectos que iban de largo plazo. Entonces podrías decir, bueno, todavía no vemos las consecuencias, si miento respecto al cambio climático, en tanto todavía la gente que no entiende los modelos matemáticos que establecen la existencia del cambio climático, puede creerme porque tampoco ve las consecuencias prácticas del cambio climático. Pero incluso cuando hay consecuencias prácticas del cambio climático, la relación causa-efecto no es tan directa. Por ejemplo, los científicos en Australia habían pronosticado hace una década que incendios como aquellos que tuvieron lugar en Australia el año pasado eran previsibles como consecuencia del cambio climático. Pero ¿cómo le explicas de manera fácil al público general la relación de causa-efecto entre el cambio climático y los incendios, ¿no? Porque lo mismo pasaba en Brasil. Bolsonaro decía, estos son los incendios estacionales que hay siempre en estas épocas. No es nada nuevo. Salvo cuando se le dijo, bueno, estos incendios son, digamos, el monto, el área
bajo efecto de los incendios es 90% mayor que la del año anterior. O sea, esto no es el fenómeno estacional que estamos acostumbrados, esto es mucho más grave y probablemente sea producto tanto del cambio climático como de permitir la agricultura de tala y quema, o permitir, digamos, producción agropecuaria en zonas vulnerables, en ecosistemas vulnerables. Pero nuevamente, digamos, no siempre era obvia la relación de causa-efecto. Con la pandemia actual, nadie niega, hasta ahora, de que hay un virus cuyo genoma ya se ha secuenciado, que causa una enfermedad. Y la gente ve a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, cónyuges, morir producto de la enfermedad. Entonces, esta pandemia ha permitido desnudar las falsedades que estaban detrás del discurso oficial en estos países, porque ahora es casi imposible negar la relación causa-efecto. O sea, ese virus al que desestimaron está provocando las muertes que estamos viendo, ¿no? Pero hemos tenido que llegar a esta situación para que ese discurso sea, digamos, toque sus límites, ¿no? Profesor, una pregunta. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, y al igual que otros pensadores como Steven Pinker, están haciendo mención, Naomi Klein también, del el enfrascamiento que va a haber en tiempos posteriores e incluso para poder resolver en estos momentos el problema de la pandemia, el problema que va a haber el conflicto entre los aislacionistas, ya que muchos países están viendo rebrotar movimientos nacionalistas y están cerrando sus fronteras para el intercambio de equipos médicos, están teniendo cada vez más una serie de prohibiciones a ciertos insumos que pueden dejar sus países por la necesidad. ¿Qué tan probable cree que en los próximos meses o años podamos ver algún tipo de crisis política internacional de mayor magnitud en la que solo algunos países tengan acceso a ciertos insumos y los demás queden a la deriva? A ver, aquí entran a tallar los historiadores, ¿no? Si hay algo en lo que hay consenso, tanto entre historiadores en general como entre economistas que hacen historia económica, es que hay las grandes conmociones sociales y políticas generan coyunturas de cambio significativo. Guerra, grandes crisis económicas y pandemias, ¿no? De hecho, hay dos libros recientes. El de Piketty, El Capital en el siglo XXI, Piketty dice: cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el 10% de la población en países desarrollados concentraba el 90% de la riqueza. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad en la distribución de las riquezas había disminuido dramáticamente y sigue disminuyendo después por dos razones. Primero, por una que no es nada encomiable. Parte de la riqueza material que se apropiaba ese 10% más rico de la población fue destruida producto de las guerras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero en segundo lugar, con el propósito de financiar el esfuerzo bélico, se cobran nuevos impuestos a los ricos, impuesto a la propiedad, impuesto al ingreso. Se establece en general sistemas de tributación progresivo y se empiezan a crear los rudimentos del estado de bienestar. O sea, una cosa que también es una consecuencia casi universal, producto de estas grandes conmociones, guerras, grandes crisis económicas, pandemias, es que el Estado se expande. Ahora, eso puede ser una fuente de mayor igualdad social o de mayor desigualdad social, porque finalmente es un conflicto político el que define eso, no es una consecuencia natural de la expansión del Estado. Por ejemplo, durante la gran recesión de 2008-2009, el gobierno estadounidense interviene para rescatar
a bancos privados, a compañías aseguradoras, con fondos públicos. Banca de inversión y banca comercial. Y los financia porque en el caso de la banca comercial no podían cobrar los créditos hipotecarios, los llamados créditos hipotecarios subprime, o sea, créditos hipotecarios de alto riesgo que habían dado en los años previos. Pero a las personas que eran los prestatarios, o sea, quienes tomaron esos créditos, a ellos no los rescataron con fondos públicos en su gran mayoría. Entonces, hubo mayor intervención del Estado, hubo un grado de intervención que es impensable en tiempos normales, pero que se considera tolerable en tiempos de guerra, grandes crisis o pandemia, pero en ese caso contribuyó a ahondar diferencias o desigualdades que ya existían. Dicho ese paso, también se dan una mayor intervención del Estado en áreas que pueden ser preocupantes para las perspectivas democráticas a futuro. Por ejemplo, gobiernos democráticos como el surcoreano o el taiwanés están haciendo seguimiento a la gente infectada y a sus contactos a través de sus teléfonos celulares, sea a través del GPS instalado en estos teléfonos, los pueden ubicar satelitalmente, sea a través de apps, ¿no?, que comunican la información que recaba el teléfono. Y en el caso de Taiwán, está prohibido salir de casa, obviamente está prohibido salir de casa cuando hay la obligación legal de permanecer en cuarentena, pero está prohibido salir de casa sin el teléfono celular, para que te puedan rastrear todo el tiempo, para que puedan saber en cualquier momento dado en dónde estás. Uno puede entender que eso se pueda justificar en contexto de pandemia, pero si algo nos dicen los historiadores es que el Estado rara vez cede las prerrogativas que gana en tiempos de pandemia, crisis económica o guerra. Entonces, esto abre perspectivas preocupantes a futuro. Yo creo que era necesario que el Estado intervenga en un contexto como la pandemia para evitar una crisis como la Gran Depresión. Y de cualquier manera vamos a tener una crisis tan profunda como la Gran Depresión, solo que probablemente no sea tan prolongada. Pero hay que tener en cuenta que también hay costos producto de ese tipo de intervención. Por ejemplo, el mundo ya estaba sobreendeudado antes de esta pandemia. Gobiernos, empresas y familias tenían deuda que, visto en su conjunto, o sea, deuda pública y deuda privada, tanto de empresas como de familias, representaban, si mal no recuerdo, según un cálculo, alrededor de 3 veces la economía mundial. Y ahora el endeudamiento va a ser todavía mayor, porque estados, empresas y familias se van a endeudar para tratar de sortear las consecuencias de la pandemia y de la recesión asociada a ella. Entonces, claro, este endeudamiento, muy poca gente dice que este endeudamiento sea malo en el momento actual. El problema es que estamos inflando una burbuja de sobreendeudamiento que probablemente va a estallar más adelante, ¿no? Pero bueno, el punto general es, si hay una consecuencia habitual en este tipo de situaciones, que el Estado crece en sus roles, tanto en el plano económico como de control social, rara vez regresa voluntariamente al punto anterior a la crisis, una vez que esta termina, y si bien esa intervención puede resolver los problemas de corto plazo, puede terminar creando problemas más serios a futuro. Profesor, entonces podríamos estar hablando de que, tal cual menciona Zizek en su último libro, Pandemic, y Naomi Klein, que estamos a puertas de la exportación del modelo de vigilancia sistematizada e inteligente China a los demás países de Occidente. Yo ahí reivindico mi condición de politicólogo frente a las presuntas lecciones de la historia, porque muchas veces cuando nos remitimos a los antecedentes históricos tendemos a creer que la historia está condenada a repetirse. Lo que diría un politicólogo, que según Marco Aurelio de Negri es la profesión que ejerzo, no la de politólogo, en fin, no voy a entrar en la discusión de por qué él creía eso. Un politicólogo siempre va a decir,
será el desenlace no está preestablecido, el desenlace será la consecuencia de un conflicto político. Y entonces la pregunta es quién prevalecerá en ese conflicto. Lo que es indudable es que va a haber fuerzas que van a intentar exportar el modelo del panóptico, digamos, Foucauldiano, que es lo que ya existe en zonas de China, a otras sociedades. Pero en otras sociedades va a haber más capacidad de resistencia de la que tienen los ciudadanos chinos, dado el carácter dictatorial del régimen chino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China no es solo, digamos, lo que ocurre en China en general, sino específicamente donde ya tenemos un mundo distópico más propio de la ciencia ficción que del mundo material, es en la provincia china de Xinjiang, ¿no? Donde ya no es solo que se utilice estas técnicas que estamos viendo utilizadas en países democráticos para rastrear a sus ciudadanos, aunque en países democráticos el argumento es que solo con fines de salud pública. En China eso ya se está utilizando en Xinjiang con fines de reprimir cualquier atisbo de disidencia política. Y en Xinjiang además la cosa no es solo alta tecnología. Como el gobierno chino logró impedir el acceso a armas de fuego por parte de los separatistas de la etnia uigur de la provincia china de Xinjiang, de mayoría musulmana, los separatistas empezaron a realizar ataques suicidas con cuchillos. El gobierno chino ahora ha establecido que por lo menos en la provincia de Xinjiang los cuchillos tienen que tener un registro, no solo de fabricante, sino de comprador. Y entonces, si un cuchillo es utilizado para matar a alguien, se puede rastrear no solo al fabricante, sino quién compró el cuchillo y por ende quién permitió que ese cuchillo fuera utilizado. Porque además, bajo ciertas circunstancias, los cuchillos tienen que estar encadenados a alguna base para que no puedan ser sacados de las instalaciones comerciales. O sea, China ya está en un escenario, digamos, en 1984 de Orwell, ya es un escenario absolutamente orwelliano. En la provincia de Xinjiang ya vemos intentos de copiar esto en regímenes autoritarios, pero si no hay la resistencia adecuada, podría haber intentos bajo gobiernos democráticos, o por lo menos gobiernos democráticamente elegidos, porque el de Hungría, por ejemplo, para mí ya no es un gobierno democrático, de utilizar esas técnicas de la misma manera bajo regímenes que formalmente parezcan democracias. Y profesor, sí, Helmut. ¿Me escucha? ¿Me escucha Sí. bien? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Helmut. Hace unos años nos hemos conocido en una de las charlas que diste ahí donde las lentejas. Ah, Creo claro. Sí, sí. De Siria, me La parece. única que di, sí. Di una sola vez ahí. Sí. Así es. Creo que fue de Siria, ¿no? Fue, sí, Medio Oriente, pero con énfasis en Siria, sí. Sí, bien, bien interesante. Bueno, yo solo voy a hacer una pregunta, ¿no? Trump está en este momento despotricando contra la OMS, les ha cortado, como ya todos ustedes saben, la financiación, al menos de manera temporal. Creo que todos nos damos cuenta de que es para desviar la culpa, desviar la atención hacia ellos, para después él decir, bueno, pero yo me demoré, yo actué lento porque la OMS no hizo su trabajo a tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que yo he metido la pata, no es mi culpa, es culpa de la OMS. Ahora también le está echando la culpa, o está tratando de desviar la culpa hacia los gobernadores demócratas por la recesión que se va a venir. Entonces, eso es típico de él. Sin embargo, también hay bastantes opiniones bien reputables que dicen que la OMS en efecto sí se demoró o sí hizo una especie de encubrimiento en un principio, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre. He escuchado por otro lado de que Tedros, el presidente de la OMS, tiene o tenía ciertos vínculos con el gobierno chino cuando era ministro de Salud de Etiopía, que además no es un científico, es un político, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tiene realmente la OMS de que Trump haya metido la pata, por ponerlo de alguna forma? ¿Qué tanto es cierto de que lo encubrieron, que con sus acciones causaron de que
Trump y otros líderes mundiales no vieran la magnitud del caso, ¿no? ¿Qué tanto hay de cierto en eso? No sé, hasta donde estés informado, ¿no? Ujú. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud es parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y la Organización de las Naciones Unidas es lo que esencialmente, bueno, en temas de seguridad, cuando menos, es lo que las grandes potencias quieren que sea. Cuando las grandes potencias cooperan, la Organización de Naciones Unidas funciona relativamente bien. Cuando las grandes potencias se enfrentan entre sí, la Organización de Naciones Unidas puede trabajar de manera disfuncional, y lo mismo ocurre con instancias como la Organización Mundial de la Salud. Yo personalmente creo que lo que ha terminado pasando con la Organización Mundial de la Salud es que cuando Estados Unidos, Rusia y China se han enfrentado entre sí, siendo que la Organización Mundial de la Salud depende en buena medida para financiamiento, pero también para el proceso de toma de decisiones de lo que estos países decidan, un poco han contribuido a que esta institución sea disfuncional. Por eso yo contrasto siempre la OMS ahora con la OMS en 2009. Cuando las potencias estaban dispuestas a cooperar para afrontar un problema común, la OMS funcionó bien. Cuando las potencias digamos, entran en conflicto y no están dispuestas a cooperar ni siquiera para resolver problemas comunes como una pandemia, y buscan politizar las instancias multilaterales como la OMS es lo que es ahora. Siendo problemática la actuación de la OMS, primero hay que recordar que también hace cosas importantes. Como dije, 220.000 pruebas para diagnosticar COVID-19 en América Latina y el Caribe vinieron de la OMS. En segundo lugar, la OMS también contribuye a diseminar información sobre experiencias exitosas, ¿no?, de otros países, socializa la información. Colombia y Venezuela, por ejemplo. El gobierno colombiano no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, pero Colombia y Venezuela tienen una frontera común de 2.200 kilómetros que debe ser resguardada de manera conjunta en una situación como esta. Pero quieres coordinar el resguardo con Guaidó, que no le puede dar órdenes a un solo soldado venezolano. Quien puede darle órdenes a los soldados venezolanos es Maduro. ¿Qué haces? Coordinan los dos con la Organización Panamericana de la Salud, la organización regional, parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, primero hace cosas importantes y útiles, y sobre todo en un contexto de pandemia, razón por la cual incluso si hubiera razones para quitarle el financiamiento, no lo haces en medio de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, sí hay errores discernibles, pero son errores que comete también Estados Unidos, producto de la desinformación inicial a la que somete al mundo el gobierno chino. O sea, el gran culpable, en mi opinión, aquí sería en todo caso el gobierno chino, que negó la evidencia en una primera etapa, que es la etapa en la cual se puede actuar con mayor eficacia, ¿no? Ustedes preguntarán, alguno habrá pensado probablemente cuando decía Johnson cambió de estrategia cuando vio a los científicos, pero entonces, ¿por qué ahora el Reino Unido está en vías de convertirse en el país con más muertos en Europa? No lo es todavía, pero todo parece indicar que lo va a hacer. Bueno, básicamente porque aquí actuar oportunamente es fundamental. O sea, en la primera etapa, la pandemia, el número de infectados se duplicaba cada 2 días. Pónganse en una situación de una semana. El día 1 hay 1.000 infectados. Si no hiciste nada para el día 3, ya son 2.000. Si no hiciste nada para el día 5, ya son 4.000. Y el séptimo día ya tienes 8.000. O sea, tu problema en una sola semana de inacción se multiplicó por 8. Entonces, por eso es tan importante actuar oportunamente, y por eso es probable, esto habría que estudiarlo, pero es probable que si China hubiera actuado de manera decisiva en el origen del problema, no tendríamos una pandemia global. ¿En qué medida la Organización Mundial de la Salud, porque esa es la acusación de Trump, la acusación de Trump no es que la Organización Mundial de la Salud se equivocó porque China la abasteció de información errónea, es que la Organización Mundial de la Salud, por lo menos sus líderes,
se confabularon con China para ocultar la información. Claro, De lo que hecho, dice. yo no he visto evidencia, ¿no? ¿Se demoraron en llamar pandemia a lo que está ocurriendo? Sí. Y elogiaron el desempeño chino, aún cuando ya se sabía en ese momento que habían ocultado información en la etapa inicial. Eso también es cierto. Pero hay países mucho más cercanos a China, como Taiwán y Corea del Sur, que por ende podrían haber sufrido el contagio más temprano, que reaccionaron a tiempo. Si Trump no lo hizo, eso no es culpa de la OMS. Trump se pasó las primeras semanas de esta pandemia diciendo que no había mucho de qué preocuparse, que la situación estaba bajo control. La OMS no es culpable de que Trump haya reaccionado tarde. De hecho, la Organización Mundial de la Salud es una entidad intergubernamental. Estados Unidos tiene representantes en la OMS, y esos representantes, cuando la OMS pudo ingresar a China, estuvieron con la delegación de la OMS. O sea, Estados Unidos tenía representantes en la delegación de la Organización Mundial de la Salud que entró a China. Perú no, por ejemplo, probablemente, ¿no? Entonces, eso ya es un intento de simplemente escamotear su responsabilidad frente al problema. Porque si países que estaban más cerca de China y tienen más interacción con China, probablemente en términos relativos que Estados Unidos, como Taiwán y Corea del Sur, pudieron reaccionar a tiempo, Estados Unidos también podría haber reaccionado a tiempo. O sea, yo no diría que el principal responsable de lo que ocurre sea la OMS. Ahora, la OMS tiene este tema de que intenta congraciarse con los gobiernos de los que depende su financiamiento. Estados Unidos por sí solo representa el 20% por lo menos del financiamiento de la OMS. Entonces a veces tiene conductas políticas que son deleznables, ¿no? Como por ejemplo nombrar como alguna suerte de representante honorario, no me acuerdo el término exactamente, a alguien como Robert Mugabe, ¿no? El dictador de Zimbabue, porque era un aliado de China. Pero eso es algo Sí. totalmente distinto a su conducta en materia de cómo abordar la pandemia. Aunque les quita credibilidad a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Sin duda, no les hace sin duda. imagen. Gracias, Farid, clarísimo. ¿Quién más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo quería hacer una pregunta. Profesor, el caso de Singapur, muchos lo entienden como uno intermedio entre el éxito de algún tipo de democracia extraña o un totalitarismo, un gobierno autoritario. ¿Cuál es exactamente la situación de Singapur? A ver, siempre se habla del déspota ilustrado, ¿no? Habitualmente quien concentra todo el poder en su persona no suele ser una persona ilustrada. Una persona ilustrada se daría cuenta de los límites de su conocimiento y buscaría el consejo de gente que sepa más que ella en ciertos temas. Si hubiera que buscar algún ejemplo de déspota ilustrado, yo diría que ese es Lee Kuan Yew de Singapur, ¿no? O sea, un gobernante que era un gobernante autoritario, pero que hasta donde se pueden establecer los hechos, pensaba más en el bienestar de su sociedad que en su propio beneficio, uno, y dos, digamos, aceptó la información de aquellos que sabían más que él sobre cómo lidiar con cierto tipo de problemas. Entonces, Lee Kuan Yew fue un déspota ilustrado. Como era además un déspota ilustrado, a medida que su sociedad se hizo más próspera, fue relajando las medidas de control social y de represión política. Entonces, si bien claramente sigue siendo un régimen autoritario, es un régimen autoritario donde la vida social discurre con cierta libertad. No es la China comunista, ¿no? Pero es un régimen autoritario, de eso no hay mayor duda, ¿no? Hay ámbitos en los cuales la población participa en el proceso político, pero no es que la población elija en elecciones competitivas y plurales a los gobernantes y estos tengan derecho a gobernar como crean conveniente de acuerdo a la Constitución y a la ley, con ese tipo, o haya balance de poderes realmente, ¿no? Ahora, algo que empalma con una parte de tu pregunta anterior que no terminé de responder, si tuviera que resumir, según lo que entiendo de la literatura, ¿qué explica que un país
obtenga buenos resultados, diría que hay 3 elementos fundamentales. Pruebas masivas y oportunas. Los países como Corea, Singapur, Taiwán, hicieron pruebas masivas, o sea, digamos, ¿cuál era el promedio de Singapur? Era como 3.000 por cada 100.000 habitantes, o 3.000 por... Sí, creo que eran 3.000 pruebas por cada 100.000 habitantes. Quienes hacen pruebas masivas, en esa proporción más o menos, y desde los primeros días, incluso algunos países empezaron a hacer pruebas antes de tener casos, son los que ya no tienen que establecer restricciones tan severas a la interacción social. Los que cierran colegios, cierran universidades, cierran cines, cierran museos, pero no obligan a toda la población a encerrarse en sus casas, ¿no? Segundo, algún nivel de distanciamiento social. No hay ningún país al que le haya ido bien que no haya establecido algún grado de distanciamiento social. ¿Cuánto distanciamiento social? Yo diría que depende de 2 cosas. Primero, de si hiciste pruebas masivas en un inicio. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí puedes tener una idea más o menos clara de cuántos casos de contagio tienes, 1, y 2, de quiénes son los contactos de esos contagiados, ¿no? Entonces puedes mapear mejor el problema, y por eso puedes ser selectivo con las cuarentenas, ¿no? No tienes que obligar a todo el mundo a encerrarse. Países como el Perú, que no hicieron eso, tienen que obligar a todo el mundo a encerrarse y encima añadirle toque de queda, ¿no? Ahora, no todos hicieron lo que está haciendo Perú, pero algún nivel de distancia social era necesario. La necesidad es menor si hiciste pruebas masivas temprano y rastreaste a los infectados y a sus contactos, pero además la necesidad de, digamos, restricciones a la interacción social es menor si tienes un buen sistema de salud público. Si, por ejemplo, tienes, como tiene, si no me equivoco, Alemania, 8 camas en cuidados intensivos por cada cierto número de ciudadanos, creo que por cada 100.000, ¿no? Y entonces tienes mayor capacidad de atender a los contagiados. En el Perú, la razón por la que yo creo que lo que hizo Vizcarra está dentro de lo correcto es porque ni teníamos cómo hacer pruebas masivas y rastreo por celular, porque buena parte de la población, la mayoría ya tiene celular en el Perú. Pero no basta con que la mayoría tenga celular, tendrían que tener celular, digamos, 90%, más o menos, 80, 90, y todos tendrían que tener GPS, en fin. No teníamos las pruebas de cualquier manera para hacer los diagnósticos, ¿no? A diferencia de los países del sudeste asiático, no las fabricamos, además, ¿no? Como no teníamos la posibilidad de hacer diagnósticos masivos desde el primer día, y como tenemos un sistema de salud público muy, digamos, muy deficiente, en el Perú era más necesario que en otras partes medidas de distanciamiento social generalizadas, ¿no? Pero esos son los 3 componentes de una respuesta eficaz. Y todo atravesado por la opinión de los científicos, ¿no? Los epidemiólogos y en alguna medida los economistas son los que más saben de estos temas, ¿no? Los que hacen los modelos con los cuales se proyectan tasas de contagio y cosas de ese tipo. Pero pruebas masivas desde temprano, algún nivel de distanciamiento social y tener un sistema de salud público que pueda lidiar con la gente que de cualquier manera se va a infectar, ¿no? Y profesor, sobre el caso de Irán, se escucha que el régimen puede verse afectado de mayor manera ahora por la pandemia, porque antes de que ésta se inicie ya había tenido conflictos internos. A ver, ahí lamentablemente entra a tallar el tema de, digamos, la naturaleza autoritaria del régimen, ¿no? Si el tema fuera la legitimidad del régimen, sin duda esto va a afectar aún más la legitimidad de un régimen que ya era impopular, a juzgar por
las pocas encuestas que se han podido hacer, ¿no? Y por los resultados de elecciones. Las elecciones en Irán son curiosas porque no es que todos los candidatos sean oficialistas, pero sí todos los candidatos tienen que ser partidarios de la República Islámica como modelo de gobierno. Pero el punto es que a veces hay gente que diciendo que está a favor del modelo de República Islámica es crítica de los clérigos. Y porque esos candidatos suelen ganar elecciones, sabemos que el régimen no es tan popular en realidad, ¿no? Pero el tema es que no es un régimen basado en la popularidad, esos clérigos no los eligió el pueblo. Hay una investigación muy interesante que empecé a revisar para un libro que acabo de escribir donde toco el tema de la pandemia, que dice, por ejemplo, los regímenes democráticos tienen una muy alta, en los regímenes democráticos el gobierno tiene una muy alta probabilidad de perder la siguiente elección si en caso de un desastre natural o de un problema de salud pública, como una pandemia, muere una gran cantidad de personas. Los regímenes autoritarios son impermeables a ese efecto, porque no dependen del voto popular para mantenerse en el poder. Entonces, ¿de qué depende que un régimen autoritario como el iraní caiga? Según la literatura en ciencia política, depende de que surjan diferencias dentro de la élite gobernante. Y no hemos visto, lamentablemente, indicios de eso, ¿no? O sea, en otras palabras, mientras los 12 jurisconsultos y el alto mando militar sigan actuando en mancuerna y mantengan el control jerárquico sobre las Fuerzas Armadas, van a disparar cuanto haya que disparar para evitar que las manifestaciones populares tengan como consecuencia la caída del régimen. Van a matar a la cantidad de gente que sea necesario matar para sostener al régimen. Cuando los soldados dejan de estar dispuestos a disparar, habitualmente cuando puede haber rupturas de mandos medios para abajo, pero habitualmente eso no basta para forzar la caída del régimen. La caída del régimen se produce cuando las manifestaciones populares o en general el descontento y las situaciones de crisis generan divisiones en la élite gobernante, ¿no? Lamentablemente en el caso de Irán eso no parece estar ocurriendo. Sí, entendemos. A ver, profesor, aquí hay una pregunta que le están haciendo en el chat de José William Pérez. Pregunta, ¿cómo es que ha quedado la situación ya tensa antes de que comience la pandemia entre Estados Unidos y Venezuela? A ver, Estados Unidos es impresionante porque uno pensaría que cuando Estados Unidos tiene más de 4.000 muertos en un solo día, como acaba de ocurrir ayer en Estados Unidos, ayer o antes de ayer, pero la cifra de muertes se ha casi duplicado en cuestión de días en Estados Unidos. Y ya la cifra anterior era récord mundial. 2.228 muertos en un solo día tuvo Estados Unidos hace más o menos 4 días. Eso ya era la cifra mayor que se ha producido en el mundo hasta ahora. Antes de ayer tuvo más de 4.000 muertos, ¿no? Y uno diría, en circunstancias como esa, uno pensaría que Trump está preocupado de la pandemia, ¿no? De Venezuela. Y sin embargo, hay 3 acciones de del gobierno norteamericano que se dan en cuestión de una sola semana en relación a Venezuela. Primero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encausa penalmente, o sea, llama explícitamente narcoterroristas a Maduro, Cabello y en general al alto mando del gobierno, a Vladimir Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, ya los ha llamado explícitamente, los ha acusado penalmente de terrorismo y de narcotráfico desde 1998, además, no desde hace un par de años. Y obviamente pide su extradición y ha ofrecido, obviamente, en tanto Maduro es quien ejerce el poder de facto en Venezuela, la extradición no va a prosperar. Ellos se la estarán pidiendo, presumo, que a Guaidó, pero Guaidó no gobierna el país en realidad, ¿no?
Pero han ofrecido 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Maduro y 10 millones de dólares por información que conduzca a la detención de sus subalternos. Eso es fines 27 de marzo, más o menos. Departamento de Justicia considera a Maduro un narcotraficante, lo quiere enjuiciar. 3 días después, el Departamento de Estado lanza un nuevo plan para democratizar Venezuela, en donde dice que tanto Maduro como Guaidó renuncien a reivindicar la condición de presidente del país para permitir la formación de un gobierno de transición en donde habría participación del chavismo, y en medida que se forme un gobierno de transición que convoca elecciones y estas sean democráticas, Estados Unidos iría levantando progresivamente las sanciones. Uno diría, ¿en qué cabeza esto es compatible con lo anterior? ¿No? Y el 1 de abril Trump sale diciendo que va a hacer maniobras conjuntas con otros 20 países en el Caribe de carácter antinarcóticos. Días después de que su gobierno acusado de narcotraficante a Maduro. Entonces, vaya uno a entender cuál es la lógica. Suponiendo que hay una estrategia detrás, porque también podría ser el caso, y esto ha ocurrido, por ejemplo, con Vladimiro Montesinos. Recuerden que la CIA defendía a Montesinos en el gobierno de Estados Unidos, y la DEA, la agencia antinarcótico del gobierno estadounidense, más bien acusaba a Montesinos de vínculos con el narcotráfico. O sea, sí es posible que dos agencias de un mismo gobierno tengan iniciativas en conflicto. Lo que parece sugerir que si esas diferencias existían entre el Departamento de Justicia y el de Estado, las ha resuelto, ¿cómo se llama? Trump. Es la actitud de Trump de convocar a estas maniobras militares tan cerca de aguas venezolanas, ¿no? Pero ¿cuál podría ser? Si hay una estrategia detrás, ¿cuál podría ser? Lo único que se me ocurre es un mensaje a mandos medios de las Fuerzas Armadas o altos medios que todavía no hayan sido acusados de narcotráfico, terrorismo, violaciones de derechos humanos, para que traicionen a Maduro, lo remuevan del gobierno o lo obliguen a renunciar, y esos sectores serían parte del nuevo gobierno de transición. Creo que esa es la lógica, ¿no? Pero en todo caso, Estados Unidos no se ha olvidado de Venezuela, contra lo que uno podría creer dadas las circunstancias. Siguen ahí un poco las riñas, las diferencias. Profesor, acá hay otra pregunta. Mencionan si este puede ser el fin de la globalización. Buena pregunta, porque es muy pertinente en este momento. A ver, yo diría no, pero si tuviera que resumir mi respuesta, el fin no. Pero dos cosas añadiría. Primero, la globalización ya estaba retrocediendo en algunas áreas. Si ustedes ven, la revista The Economist tenía un cuadro muy interesante hace solo 6 a 9 meses, o sea, en la segunda mitad del año pasado, y ese cuadro que mostraba 12 variables de integración económica internacional. Por ejemplo, ¿qué proporción de la economía internacional representa el comercio? De esas 12 variables de integración económica internacional, 8 estaban o estancadas o en retroceso desde 2008. Pues en otras palabras, la globalización, si la entendemos como integración económica internacional, ya estaba retrocediendo. Y muy probablemente siga retrocediendo producto de la pandemia. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las cosas que ya estaba retrocediendo era la extensión de las cadenas de suministros. ¿Qué quiere decir esto? Para producir un iPhone necesitas 12 países. Algunos países aportan materia prima, otros aportan el diseño, Estados Unidos fundamentalmente, otros ensamblan el producto, ¿no? Pero en fin, hay como 11 o 12 países que participan de la producción de un iPhone, y algunos de esos países están en Asia, siendo que la empresa productora del iPhone es una empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque eso era lo más económico.
el cálculo era puramente económico. Pero de pronto China, que era, digamos, el país más importante en la cadena de suministros que lleva la producción y venta de un iPhone, deja de exportar por las medidas adoptadas en contra de la pandemia. La cuarentena en Wuhan y la provincia de Hubei, por ejemplo. Entonces, ya las cadenas de suministros se estaban acortando, es decir, dependías del extranjero, pero ya no de países en otro continente. Preferías depender cada vez más de países vecinos y si era posible producir en tu propio país los componentes. Bueno, eso ya estaba ocurriendo, creo que no queda duda de que eso se va a acelerar, porque la estrategia de stocks, lo que se deben llamar a los stocks just on time, o sea, la ventaja de tener estas cadenas de suministros internacionales es que funcionaban con tanta eficacia que tú no tenías que tener grandes stocks de teléfonos o de materias primas para construirlos, porque sabías que en una semana te llegaba más. Bueno, de pronto te dejó de llegar. Entonces ahora probablemente las empresas empiezan a tener nuevamente stocks más grandes, por si se vuelve a cortar la cadena de suministros, ¿no? Uno. Y dos, si tienes una cadena de suministros que involucre a varios países, mejor es que sean países cercanos o que sean varias cadenas de suministros y no solo una. El punto es que en general creo que las cadenas de suministro van a tender a cortarse en la medida en que puedan producirse localmente, los componentes se van a producir localmente. Entonces sí, las migraciones internacionales. Los migrantes no tuvieron nada que ver con el virus, porque ni fueron los refugiados de Siria o del África los que transmitieron el virus, ni en general la gente procedente de países pobres, ¿no? Fue China el origen del problema, y China es un país plenamente integrado a la economía internacional con tasas de crecimiento muy altas. Pero aunque no tengan la culpa, se les va a culpar de cualquier manera, ¿no? El primer ministro de Hungría ya culpa a los inmigrantes indocumentados de traer el virus. Primero, en Hungría no hay inmigrantes indocumentados, y segundo, no fueron los inmigrantes indocumentados o no la principal fuente de transmisión. Eran más bien ciudadanos del propio país que viajaban al extranjero y al regresar traían consigo el virus, ¿no? Pero el punto es que no importa si los inmigrantes son o no la fuente del problema, van a ser culpados de igual manera. Y entonces probablemente las restricciones a la inmigración se mantengan o crezcan. Entonces sí, digamos, la globalización no va a desaparecer, pero sí va a retroceder. Yo me atrevería a esa proyección. ¿Y cómo afectaría eso a la Unión Europea? Nos preguntan por acá. La Unión Europea ha tenido una conducta francamente penosa en esta situación, ¿no? Primero, cuando el primer país en donde la situación se salió de control fue Italia. Y no es la primera vez que Italia le pide ayuda a los países de la Unión Europea a la cual pertenece, y estos o no hacen nada o demoran mucho en hacer algo, cuando ya es muy tarde probablemente. Primero fue con la crisis de refugiados del año 2015. El sur de Italia era la zona más cercana a Libia, el país de donde partían la mayoría de refugiados. No eran libios, pero partían desde Libia porque era un país en caos. Y por ende Italia recibió una proporción desmesurada del total de refugiados. Y entonces dijo, bueno, tenemos acuerdos comunes para lidiar con problemas migratorios, distribuyamos la carga de lidiar con el problema de los refugiados, y hay países como Hungría, no solo no aceptaron refugiados, sino que construyeron barreras físicas entre su territorio y el territorio de países vecinos. Ahí ya la Unión Europea tuvo una conducta deplorable, ¿no? Desde el punto de vista de los propios intereses de la Unión, ¿no? En esta crisis ha pasado lo mismo. Primero, cuando Italia pide ayuda, China acude en su auxilio antes que sus colegas o sus, digamos, compañeros, los gobiernos, digamos, de la propia Unión Europea. Y cuando países como Italia piden que se emita lo que se debe llamar un eurobono, se niegan a hacerlo. ¿Qué cosa es un eurobono? El tema es aquí el siguiente.
Italia es el país más altamente endeudado de la Unión Europea. Esto se mide como proporción de la economía. La deuda del Estado, ¿cuánto representa de la economía? Bueno, en el caso de Italia es como 130, antes de la pandemia era 130% del Producto Bruto italiano, ¿no? Entonces ya era una deuda difícil de sostener, y ahora el cálculo es que va a subir a 160%. Entonces, claro, Italia va a poder endeudarse para afrontar la pandemia, pero va a endeudarse a tasas de interés tan altas que casi garantizan una crisis de deuda más adelante. Porque no solo la deuda como proporción de la economía va a crecer, sino los intereses de la deuda van a seguir creciendo, son muy altos, eso se va a capitalizar eventualmente, y tarde o temprano Italia va a tener una crisis de endeudamiento. Y ya, tú puedes culpar a la deuda, a Italia, por el gobierno italiano por la deuda actual, la que se contrajo hasta ahora, pero no puedes culpar al gobierno italiano por la deuda que contraiga para enfrentar la pandemia, porque no fue el gobierno italiano el que causó la pandemia. Entonces, ¿por qué era importante un bono emitido conjuntamente por los países de la Unión Europea? Porque si tú ves ese dato, esa, digamos, fracción que he dado, tamaño de la deuda dividido entre tamaño de la economía, para el conjunto de la zona euro, los países miembros del euro, no es tan alta, porque Alemania es un país, es la economía más grande de Europa, pero además es un país con muy baja tasa de endeudamiento. Entonces, si tú emites deuda para el conjunto, por lo menos de los países de la zona euro, ahí va a poderse emitir deuda a una tasa de interés muchísimo más baja, porque ahí la probabilidad de impago es mucho menor. Cuando mides tamaño de la deuda, divides tamaño de la deuda entre el tamaño de la economía. Al no hacer eso, Italia la están condenando prácticamente a tener una crisis de endeudamiento a unos años de distancia por algo que, por lo menos ahora, no es culpa del gobierno italiano. Ellos no inventaron el virus, ¿no? No es irresponsabilidad fiscal del gobierno italiano la que va a causar este nuevo endeudamiento. Entonces, Italia ha quedado librada a su suerte, va a ser uno de los países más afectados por la pandemia, pero probablemente también sea uno de los países más afectados por la crisis económica asociada a la pandemia, porque Europa no actuó en conjunto, ¿no? Como bloque. Como bloque. Y sobre el caso de Polonia, ¿ha tomado medidas igual de radicales que las de Hungría o Rusia, que ha cambiado la constitución para que Putin pueda permanecer algunos años más? A ver, no tengo la información precisa, pero la propia Comisión Europea, por ejemplo, una cosa que sí sé respecto a Polonia, es que la propia Comisión Europea le indicó al gobierno polaco que su intento de reforma del sistema judicial era un intento de romper el balance de poder, perdón, el contrapeso de poderes que debe existir en toda democracia. En otras palabras, el gobierno, el ejecutivo polaco tiene mayoría en el parlamento, tiene o sea, el partido oficial, quiero decir, tiene el control del ejecutivo y tiene mayoría en el parlamento, pero al menos había el contrapeso judicial. Si el partido Justicia y, ¿cómo se llama el partido de gobierno en Polonia? Justicia. Bueno, ese. Sí. Justicia y algo, partido Justicia y algo. Libertad, ¿no es? Puede ser, Justicia y Libertad. Se termina por apoderar del poder judicial, ya no hay contrapeso de poderes en Polonia. En un contexto en el cual el gobierno intimida a la prensa independiente o intenta comprarla, por ejemplo en Hungría, se presiona a medios críticos del gobierno a través de medidas tributarias, a través de digamos, apresar a periodistas, para que vendan el medio, y claro, el medio no lo compra el gobierno, pero lo compra un empresario cercano al gobierno, ¿no? Entonces, lo mismo hace, dicho sea de paso, el régimen venezolano. Entonces, el gobierno no se apodera del medio de comunicación, en teoría sigue siendo independiente del gobierno, pero en la práctica eso ya no es cierto.
¿no? Polonia también hace ese tipo de cosas. Entonces, está llegándose a un punto, en el caso polaco, y lo dice la propia Comisión Europea, en donde no va a haber ya ningún contrapeso al poder del Ejecutivo. Y eso ya ha ocurrido, sin duda. En el caso de Hungría, algunos gobiernos autoritarios como el húngaro han aprovechado la pandemia para establecer su prerrogativa de gobernar por decreto por tiempo indefinido, ¿no? En un contexto en donde ya estabas tumbándote la independencia judicial, ya tenías mayoría parlamentaria. Si alguien te critica, por ejemplo, el caso de Soros, que es de origen griego, húngaro, fue nacido en Hungría, primero lanzas una campaña antisemita en su contra, porque Soros es judío, por lo menos de origen, no sé si practique, y en segundo lugar le cierras la universidad o parte de ella. Él tenía una universidad que tenía su sede principal en Hungría, la ha tenido que trasladar a Austria. O sea, en ese contexto, este gobernante ha decidido que va a gobernar por decreto, por tiempo indefinido. Polonia va en esa vía, no ha llegado al nivel al que ha llegado Hungría, pero es lo más cercano a lo que estamos viendo en Hungría. Y, profesor, ¿qué opina de las ideas que comparte Harari, Yuval Harari, sobre la necesidad de reforzar a los organismos internacionales, supranacionales, que la Organización Mundial de la Salud tenga mayor capacidad de acción para que eventos como el que estamos viviendo no se vuelvan a repetir? A ver, Harari es un buen académico. Antes de convertirse en divulgador, ya era un buen académico, respetado dentro de su área. Quiero empezar diciendo eso porque lo siguiente va a ser una crítica. El tema de Harari es que se ha vuelto demasiado popular por su propio bien y demasiado exitoso como divulgador. Sus libros se venden como si fueran bestsellers de ficción, ¿no? Y eso no es necesariamente bueno porque entras en una dinámica, salvando las grandes distancias, algo de eso me ha pasado. Yo ya ahora escribo para Editorial Planeta. Editorial Planeta es una editorial comercial. Y entonces, en honor a la verdad, nunca me han exigido nada, pero sí entra el tema de, tienes que tener en cuenta que nuestro público no es el público académico, es un público masivo. Para llegar al público masivo hay que marketear mejor el producto. Yo me temo que Harari, en parte, sigue siendo un tipo competente, serio, pero está empezando a ceder ese tipo de tendencias, ¿no? Y entonces ejerce de gurú, porque eso es un poco lo que se espera de él en tiempos de incertidumbre. Dicho esto, en tanto es un académico competente, en mi opinión, dice cosas sensatas. Pero si es deseable que se ceda más poder a entidades multilaterales, yo creo que es deseable. Si es lo que va a ocurrir, no lo sé. Eso, por ejemplo, va a depender en gran medida de lo que pasa en noviembre en Estados Unidos. Si a mí me preguntaban antes de la pandemia cuál era la probabilidad de que Trump se reelija, yo hubiera dicho 50%. O sea, era lanzar una moneda al aire. La buena noticia, en mi opinión, es que no la pandemia, sino el mal manejo de la pandemia ha cambiado eso. Y además, la economía va a llegar maltrecha en noviembre, producto de, no solo de la pandemia, pero también de la pandemia. Entonces yo creo que ahora la probabilidad de que Trump no sea reelegido es mayor. No me atrevería a apostar mi dinero a que no va a ser reelegido, pero yo diría que probablemente ya estemos en un 60-40, no 50-50. Todo esto con beneficio de inventario, no son cifras, Claro. todo un cálculo estadístico. Pero si pierde Trump, el escenario es mucho más favorable a mayor cooperación internacional que si Trump es reelegido. Lo mismo en otros países. El problema es que, claro, Brasil y México no tienen elecciones pronto. Y en el caso de Nicaragua, yo ya no creo que el régimen nicaragüense sea democrático, que yo creo que ya es un régimen autoritario. Entonces, las elecciones no van a ser democráticas. En unas elecciones democráticas probablemente ya perdería Ortega, pero no creo que haya elecciones democráticas en Nicaragua. En fin, va a depender de cómo
cambie la política en los países. Si la derecha radical sigue creciendo, si su crecimiento se detiene, ya hay síntomas de que se está deteniendo, pero no está cayendo. Se ha detenido, pero está estable a un punto relativamente alto. Entonces va a depender de quiénes gobiernen países importantes. No es algo que se puede establecer de antemano. Si es deseable lo que dice Harari, creo que sí es deseable. Y profesor, como para ya culminar esta posición que nos ha dado, bastante informativa, una pregunta bastante no sencilla, pero creo que igual de importante que las anteriores. En vista de que la globalización, la economía internacional parece dirigirse a una recesión, las democracias incluso han fallado en muchos países de Occidente, ¿podríamos estar hablando de que este es el inicio del fin de la modernidad? No. A ver, la modernidad se le ha desahuciado más de una vez y ha sobrevivido cosas peores que las que estamos viendo hoy. Pónganse Europa 1939. La democracia prácticamente había desaparecido del continente, ¿no? Y si acaso el modelo a seguir en ese momento parecía Alemania, un país que después del desastre de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la hiperinflación, de repente empieza a tener bajo Hitler tasas de crecimiento, digamos, siderales, como China, ¿no? Si uno tenía que hacer ese tipo de proyecciones, el 39 no hubiera augurado un gran futuro a la democracia. Si el año 45 hubiera tenido que decir qué queda de la ilustración y la promesa moderna de progreso ilustrado, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto no parecía quedar mucho. Pero visto, y bueno, lo mismo en los años 80, ¿no? Cuando la Unión Soviética parecía que crecía a tasas, fines de los 70, principios de los 80, la Unión Soviética crecía a tasas más altas que Estados Unidos. En algún momento, y esto en los 60 incluso, Nikita Khrushchev dice, no hay necesidad de destruir el capitalismo por la vía de las armas, porque el socialismo va a demostrar que es tan superior en el plano económico que todos van a querer copiar el modelo socialista, entendiendo por socialista el modelo comunista, no el socialdemócrata, ¿no? Y unas décadas después la Unión Soviética desaparecía, ¿no? En así implosión, y Estados Unidos seguía siendo la primera economía del mundo. Entonces, este es un tipo de crítica que se formula cada vez que hay una gran crisis, y al final la democracia representativa y la modernidad terminan sobreviviendo. Un poco maltrechas, pero sobreviven, ¿no? Yo diría que probablemente pase algo similar ahora. Por ejemplo, si me equivoco y prevalecieran en el mundo los Trumps, los nacionalistas que cierran fronteras, ya sabemos a qué conduce eso. Durante la Gran Depresión, como todos los países tenían una economía en contracción, dijeron, bueno, hay que salir de la contracción económica exportando, pero exportándole a los otros sin comprarles, sin importar. Pero los países desarrollados empiezan a establecer barreras arancelarias para impedir la importación de productos del extranjero, pero promueven sus exportaciones. Pero si todos hacen lo mismo, esas medidas se neutralizan mutuamente y al final todos terminan peor. Eso ya lo hemos visto. Cerrarse sobre uno mismo a la larga es peor. Entonces, incluso en la eventualidad de que los nacionalismos prevalezcan, va a ser una victoria pírrica probablemente. Yo no creo que a largo plazo el nacionalismo, en sus versiones por lo menos más críticas de la modernidad, de la democracia representativa y de la globalización, sea en el futuro de la humanidad. Sí, sí, interesante respuesta, profesor. Ahora sí, finalmente, para culminar con esta, en Perú,
estamos viviendo un gobierno que ha sido en sus inicios criticado por unos y por otros respaldado. ¿Cree que peligren por la situación de la pandemia? ¿Cree que peligren las elecciones del 2021? A ver, el gobierno ya ha indicado que tiene la intención de convocar a las elecciones del próximo año. Nadie está planteando que se suspendan. Ahí el tema, sin embargo, obviamente va a ser cómo estemos en materia de contagios en una época cercana más que a las elecciones, al inicio de las campañas. Entonces, sí veo la posibilidad de que se postergue la elección, pero no necesariamente que se postergue tanto como para que no haya una transferencia del mando en julio, el 28 de julio. Porque recordemos que en el Perú, como hay 2 vueltas electorales, la primera vuelta es en abril habitualmente y la segunda en mayo. Todavía falta junio y todo julio antes de la transferencia de mando. Si no hemos contenido la pandemia antes de abril, no habría mayor problema en que la elección se postergue 1 o 2 meses y todavía estaríamos dentro de los plazos para que la transferencia de gobierno sea en julio. Entonces, mi hipótesis de trabajo sería que va a haber elecciones, tal vez no en abril, pero antes de julio, y podría haber, de repente la transferencia se puede postergar 1 mes, 2 meses, pero no veo algo que requiera, por ahora, razones que requieran una postergación indefinida de las elecciones. O sea, en principio podrían realizarse el próximo año, creo que además, podrían establecerse medidas para limitar el contagio. Por ejemplo, exigir utilizar mascarilla, establecer horarios de votación para que no haya aglomeraciones, habilitar más mesas para que no se concentre todo en unos pocos centros de votación. En principio podrían hacerse cosas que, si todavía el riesgo de contagio es alto, permitan realizar las elecciones dentro de los plazos, dentro de plazos que podrían permitir la transferencia de mando en julio. Yo no apostaría por ahora a que eso no va a ocurrir. Profesor. Perdón. Antes de... Corea del Sur hizo elecciones para el Parlamento el domingo. O sea, la prueba de que no hay, digamos, de que no hay excusa. Si confronta de manera adecuada la pandemia, se puede retomar la vida democrática pronto, es que Corea del Sur acaba de hacer elecciones para el Congreso. Farid, antes que nos vayamos, yo sí tengo una última pregunta que la ha hecho Alan aquí, hace como 5 minutos, no la puedo leer, yo no tengo cómo leerla, pero más o menos que lo voy a parafrasear porque es bien importante. Y eso es un tema de esta opinión nomás, ¿no? ¿Qué cosa va a causar más muertes finalmente? ¿Qué cosa causaría más muertes cuando terminemos esta película, ¿no? ¿El coronavirus o la recesión, la crisis económica que va a causar la cuarentena para cuidarnos del coronavirus? No, ¿la solución va a ser peor que la cura va a ser peor que la enfermedad? ¿Qué crees? Probablemente no. Hay un par de investigaciones. La segunda no la he leído, pero va en la misma dirección de la que sí he revisado. Pero las 2 únicas investigaciones que he visto de economistas sobre este tema sugieren que probablemente hayamos hecho lo correcto. La investigación que sí he revisado es la de un economista, no recuerdo el apellido ahorita, pero del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está glosada también en la revista The Economist. Y ahí está el nombre del autor y el link al artículo. ¿Qué hace este economista? Es un historiador económico. Revisa el caso de lo más parecido que hemos tenido a lo que estamos padeciendo ahora, que es la llamada gripe española que va de 1918 a 1920,
y que los últimos casos se registraron en el Perú, es algo que muy pocos peruanos conocen probablemente, ¿no? Pero esa también fue considerada una pandemia porque llegó hasta el Perú. Los últimos casos se registran en 1920 en Japón y Perú, ¿no? Pero lo peor de la pandemia ocurrió fundamentalmente en Europa. Este economista del MIT ve el caso de Estados Unidos y ve, porque en Estados Unidos, ¿por qué fue interesante el caso norteamericano? Porque igual que ahora, las medidas respecto a la pandemia fueron locales. En Estados Unidos el sistema federal establece que la competencia para actuar frente a cosas como esta pandemia es sobre todo de los estados, más que del gobierno federal. El gobierno federal, en caso de necesidad, si declara emergencia, puede asumir el control de la situación. Pero hasta que eso no ocurre, la respuesta fundamental viene de los gobiernos estatales. ¿Por qué eso es interesante? Porque puedes comparar casos. ¿Qué tal le fue a distintos gobiernos estatales que adoptaron distintas políticas? Y es lo que encuentra para el caso de Estados Unidos durante la gripe española, y el caso norteamericano es importante porque en realidad debió llamarse la gripe estadounidense. No se originó en España, se originó en Estados Unidos, pero no va a entrar en esa discusión. En Kansas, ¿no? Creo. En Kansas, sí, todo parece indicar que entre soldados americanos en un fuerte de Kansas. Las ciudades, estados que establecieron mayores restricciones a la interacción social fueron las que se recuperaron más rápido económicamente. O sea, hay un efecto económico de la pandemia que no vas a poder evitar, y a las muertes que produce la pandemia, en efecto, le vas a tener que sumar probablemente las muertes que produzca la hambruna posterior en algunas partes. En Estados Unidos no fue tanto un problema de hambruna, pero en fin. Pero la conclusión fundamental era, mientras más restricciones hubo a la interacción social, más rápido se recuperó la economía. Y eso es contraintuitivo porque lo que uno tendería a pensar es lo que pensaba originalmente Boris Johnson. Solo pongamos en cuarentena a los grupos vulnerables, dejemos que el resto siga su vida normal, y así controlamos lo peor en términos de salud y mantenemos funcionando la economía. Bueno, aparentemente eso no es cierto, presumo, entre otras razones, porque si haces eso, va a haber más gente que va a faltar al trabajo por problemas de salud, va a haber más gente que va a morir por problemas vinculados a la pandemia, y eso también tiene un costo económico. Veamos lo que acaba de pasar con algunas minas en el Perú. Se les permitió trabajar en tiempos de pandemia. Cuando para el resto de la economía había cuarentena, para ellos había la posibilidad de seguir trabajando. ¿Y qué terminó ocurriendo en algunas minas? Empiezan a surgir brotes de contagio del COVID-19 y terminan cerrando de cualquier manera la planta, ¿no? Entonces, contra lo que uno, sé que suena contraintuitivo, pero aparentemente permitir que todo siga con presunta normalidad es peor para la economía también, no solo para la salud. Ojalá sea así, pues, pero sí. Todos esperamos que sea así. Muchas gracias, Farid. De verdad que apreciamos bastante el tiempo que nos has dado, que ha sido bastante. Todo súper interesante todo. Y bueno, gracias a todos por haber asistido. Gracias a Piero por la organización. Y esperemos pues repetirla en algún momento, ¿no? Quizás en persona, y ya no así por la... Claro, cuando pase la pandemia y la cuarentena. Gracias a todos. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias, chao. Hasta luego a todos. Gracias por haber estado aquí en esta videoconferencia. Fue auspiciada por la Sociedad Secular Humanista del Perú, con apoyo de la Asociación Peruana de Ateos y el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Profesor Farid, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.